Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Carpe Diem Podcast. Hola, bienvenidos a una semana más, cada vez más cerca del final del año y del final de la temporada. Regresaremos el próximo año. Es por nuestro último capítulo porque, como se los vine recordando el capítulo pasado, nos vamos a poner a filosofar, como ya saben que nos gusta. Y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que la verdad a mí me encanta. Ya saben que #neuro. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar de los neurotransmisores y pues vamos a saber qué son, qué tienen que ver con la psicología y todo esto, ¿no? Creo que es algo muy importante dentro de la psicología siempre tener en cuenta que hay diversos ámbitos en los que nosotros podemos observar o trabajar, ¿no? No nada más como tal la mente o como los sentimientos o todo esto, también hay una forma biológica o fisiológica en la que nos tenemos que adentrar para poder estudiarlo completamente, y creo que los neurotransmisores es una parte muy importante y pues vamos allá. Así es, aparte, durante muchos capítulos Leslie se ha referido a los neurotransmisores una y otra vez, sin aún explicarles muy bien qué es, a qué nos referimos, qué es a lo que se dedica más o menos como, o a qué aspecto importante de la mente habla cada neurotransmisor. Entonces, pues el día de hoy les vamos a explicar todo eso y esta importancia, porque recuerden que somos seres biopsicosociales. Entonces, este aspecto biológico también es muy importante entender tanto nosotros como personas normales, comunes y corrientes, como muchos de los especialistas en salud mental, porque pues también tienen mucho que ver con el funcionamiento de algunos trastornos, como son la ansiedad, la depresión, algunos tipos de TOC, también tiene muchas afectaciones a nivel fisiológico, muscular y esquelético, que vamos a hablar como más adelante y con cada uno de los neurotransmisores. Hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que el día de hoy les vamos a hablar de los principales neurotransmisores que hay. Creo que los que como psicólogas o como psicólogos podemos hablar o podemos utilizar más frecuentemente en nuestro trabajo. Hay muchos neurotransmisores y hay como los más conocidos, como la dopamina o todas estas que por lo regular se escuchan hoy en día mucho, pero pues también hay otras que son muy básicas, pero que no se escuchan tanto, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Nada más vamos a hablar de las más relevantes. Así es, también es importante que se va a escuchar mucho que pueden ser como hormonas, pero son totalmente diferentes. O sea, entonces, al hablar de hormonas, también es importante saber que las hormonas son segregadas por el cerebro, sí, pero hay muchos otros órganos que también segregan hormonas. Como sí, vaya, que se encargan de esta producción, ¿no? Como la tiroides, que es una de las principales fuentes de hormonas. También nuestro sistema reproductor de la mujer, pues también se sabe que suelta hormonas. Y muchas otras cosas. Creo que hay muchas glándulas, la glándula pituitaria, que es una de las más importantes, pero sí tienen una gran diferencia con los neurotransmisores, y hay que tener en cuenta que estos son específicamente soltados por la sinapsis, que es la comunicación entre neuronas, ¿vale? Así es, entonces vamos a hablar primero de qué es. Y pues es un componente producido y liberado por el cerebro que interviene en la transmisión de información, tanto motora como sensitiva y cognitiva. Y pues también mucho de esto sirve para que existen dos tipos de sinapsis. Una sinapsis eléctrica, que es a través de impulsos eléctricos, como su nombre lo dice, y otra sinapsis que es química, que es aquí donde se liberan y se producen muchos de los neurotransmisores de los que vamos a hablar. Y esto tiene una función para que la sinapsis se dé de una mejor manera. Y ustedes dirán, ok, ya nos dijeron que son, ok, pero ¿y ustedes, psicólogas, qué, no? Pues hay una labor muy importante en la psicología, que es la neuropsicología, y creo que no nada más la neuropsicología, creo que como
terapeutas, incluso clínicos, se tienen que saber toda esta información. De hecho, si ustedes entran a la carrera de psicología o lo han pensado, sépanlo que los primeros semestres de los que ustedes van a tener clases van a tener que ver todo lo que tiene que ver con cerebro, con neurotransmisores y con todo esto. ¿Por qué? Porque es la base, pues, del ser humano, ¿no? Al final de cuentas, sin un sistema nervioso central no vamos a existir o vamos a ser una piedra ahí en el camino. Entonces, pues, creo que es algo muy importante. Así como a lo mejor nos enfermamos de gripa cuando entra un virus o cuando o cualquier otra enfermedad, también nos podemos enfermar por un exceso o por una baja de neurotransmisores. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque como bien lo decías hace un momento, todo esto viene con trastornos mentales, con síntomas a lo mejor o con rasgos también muchas veces, incluso con muchas enfermedades como el Parkinson o como el Alzheimer, que vienen también a producirse o se ven más afectados justamente pues por todo lo que se mueve dentro de los neurotransmisores y, como lo decías, pues todas estas conexiones. Imagínense 2 neuronas, espero que alguna vez hayan visto un esquema de una neurona, si no, googleenlo. Hagan de cuenta que ponen sus 2 deditos, uno de cada mano, y se va transmitiendo la información, y así es como también se va manejando todos los neurotransmisores. Así es, creo que un ejemplo muy, muy claro es que hay diferentes tipos de depresión y uno de los tipos de depresión es una depresión biológica que tiene que ver con la disminución de neurotransmisores que son producidos como por el cerebro, que ya lo habíamos platicado, pero que tienen que ver con esos neurotransmisores que más adelante les vamos a decir. Y entonces la depresión clínica o la depresión biológica, pues debe de ser tratada desde todos los ámbitos, tanto psiquiátricos, que son los más indicados para recetar un medicamento para la función de todas estas estructuras, y tanto psicológico. Y un tema como, por ejemplo, aquí en esta parte de los fármacos, y ustedes dirán, muchas veces escuchan estos como temas conspirativos que de los medicamentos con todo esto. ¿Y por qué? O sea, la razón de un medicamento para la depresión, por ejemplo, siguiendo tu ejemplo, es esta parte de yo tengo una baja de un neurotransmisor, ahorita les vamos a decir cuál es, pero por eso tengo depresión, ¿no? O es uno de los factores, porque hay que recordar que la depresión se viene con muchos factores, social, igual psicológico y fisiológico, que en este caso serían los neurotransmisores. En este caso, cuando hay una baja de este neurotransmisor, definitivamente les podemos decir que existen neurotransmisores sintéticos, y estos vienen, pues sí, en los fármacos. Si nosotros nos tomamos un fármaco, se empieza a regular nuestra producción de cualquier neurotransmisor al que se dedique a excitar ese medicamento en específico, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante, pues, saber la función. La verdad también es que todos conocemos como que, que la hormona del amor y que de la felicidad y que del placer, ¿no? Entonces, pues hoy lo vamos a saber. Y bueno, vamos a empezar entonces a hablar de los diferentes tipos de neurotransmisores. Ya les dijimos que no les vamos a decir todos, sino los más importantes para el trabajo en psicología. Entonces, el primero de ello es la dopamina, que es más conocida por su función como hormona, pero también tiene un peso importante en nuestras transmisiones sinápticas. Y bueno, es más conocida por su función como hormona, pero también es súper importante en muchos de los procesos tanto psicológicos como fisiológicos y neuronales en nuestro cerebro. Tiene mucho que ver en las actividades que realizamos día a día, o sea, favorece muchas cosas, está implicada en muchos procesos. Entonces, la dopamina también va a ser un aspecto súper importante de nuestra vida. Principalmente una de las funciones o de lo que más se encarga la dopamina es justamente de las conductas adictivas. La dopamina hace que nos guste todo y que todo lo veamos así como de que órale, ¿no? O sea, cuando a lo mejor sentimos esa sorpresa o que vemos, no sé, a ver, ahí les doy un ejemplo, ¿no? Cierren los ojos un segundo o dos y imagínense que están en su casa, quieren ver una película o no sé, y dicen, pues se me antoja un snack, voy a bajar a mi cocina, voy a abrir el refrigerador, saco una jícama o una zanahoria, la rayo y tomo un limón
parto el limón y rayo la fruta y le empiezo a poner el limón encima de toda la fruta y le pongo salecita y chilito y tajín y ya me subo otra vez y empiezo a ver mi película, tomo un pepino o tomo un pedacito de zanahoria y sabe a limón. ¿Quién salivó? Yo, principalmente. Pues el que se encargó de hacer que salivaran fue la dopamina. ¿Por qué? Porque justamente se reduce a a lo que nos gusta, o sea, vamos a partir de que las adicciones surgen porque algo nos está gustando, ¿no? Ya sea las drogas, al alcohol, a una persona, a una comida, a fumar, a lo que sea, ¿no? Se viene implicado este neurotransmisor, ¿por qué? Porque nos hace decir, quiero más de eso y se me antoja eso, entonces dámelo porque lo necesito, ¿no? Y es básicamente el que nos dice qué es lo que queremos o qué necesitamos y pues desarrollamos adicción. O sea, tiene como este aspecto como social en el que sin dopamina no podríamos vivir, amigos. O sea, todo el tiempo estamos tratando de hacer cosas relacionadas con estas tres. Entonces, la dopamina pues va a ser uno de los principales neurotransmisores para la función. No quiero decir correcta porque no es la correcta, sino la más favorable para nuestra interacción social. Entonces, si nuestra dopamina está bien durante mucho tiempo, vamos a tener mejores conexiones interpersonales, vamos a disfrutar mucho más las cosas. El tan solo hecho de amarnos a nosotros mismos, a tener espacio, pues nos va a ayudar a la producción de este neurotransmisor y a mejorar muchos de los aspectos de nuestra vida. Entonces, es por eso que es importante estudiar. Así es, también una de las cosas con las que está relacionada la dopamina son con las sensaciones placenteras. Hay otro neurotransmisor que es principal en el placer, pero este también funge como con estas funciones de decir, ok, esto es placentero y por eso mismo viene conectado pues con la adicción, ¿no? Y pues el siguiente neurotransmisor es la serotonina. Ok. Y pues sí, la serotonina pues regula la actividad de los neurotransmisores, también tiene como que ver mucho con la segregación de estos. A veces, en muchos de los trastornos, se segrega de más un neurotransmisor o algo o una hormona en el cerebro y él se encarga como de regular estos procesos. Y pues este neurotransmisor como tal, básicamente ahora sí podemos decir que esta es la hormona de la felicidad y pues sí es la que está ahí presente cuando estamos bien felices y cuando estamos acá en la fiesta bien con nuestra chelita, con nuestros amigos riéndonos, cuando estamos con el novio, cuando estamos pero sí bien felices. Tengan muy presente que la serotonina ahí va a estar, ¿no? Muchas veces también cuando hay una baja de esta, y es ahí donde vamos a entrar un poquito más a la psicología y a los trastornos, es justamente cuando hay una baja de serotonina, pues imagínense, ¿no? Prácticamente nos están quitando nuestro shot de felicidad, entonces pues me siento un poquito triste, a lo mejor se puede también relacionar con la depresión o con la obsesión. Y también se encarga mucho de la actividad de los neurotransmisores. En nuestro cerebro hay diferentes funciones en las que algunas estructuras se encargan de tanto producir como recibir o inhibir, que es como hacer que no funcione correctamente. Y este neurotransmisor se encarga de todo eso, de regular la actividad de muchos de los neurotransmisores, de los que vamos a hablar más adelante y del que ya hablamos antes, que es la dopamina. Cuando existe una baja de serotonina, tiene que ver mucho con la ansiedad, el estrés, regula los ciclos del sueño, del apetito, inhibe o aumenta el deseo sexual. Creo que es uno de los más importantes en conjunto con otro que vamos a hablar más adelante, pero son este neurotransmisor se encarga mucho de regular eso, o sea, de saber si quieres o no quieres, si tienes sueño o no tienes sueño, si tienes hambre o no tienes hambre. Y si ustedes se ponen a pensar o se dan cuenta de todos estos, a lo mejor cositas que regula este neurotransmisor, pues muchos son síntomas de depresión, ¿no? La baja de que ya no quiero comer nada, de que tengo mucho sueño, o de que no quiero dormir nada, o de que quiero comer demasiado. Exactamente, pues muchos de estos síntomas vienen y son propios de la depresión, ¿no? Entonces creo que pues tiene mucho sentido que cuando no hay
serotonina, pues nos sintamos o con nada de ganas de comer o de no hacer nada y de estar muy tristes y que realmente no podamos. Es lo que les comentaba en muchos capítulos, que les digo, ok, entonces dile a tu cerebro que genere serotonina. Dile, o sea, yo me siento mal, pero tú vas con una persona deprimida y le dices, no, pues siéntete bien, ¿no? Simón, ahorita le digo a mi cerebro que haga un chingo de serotonina para estar al mismo nivel que tú, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues eso no se puede, nosotros no regulamos eso. El sistema nervioso prácticamente es tan hermoso y tan perfecto que solito dice, esta es la cantidad adecuada que necesito para estar bien y para regular este proceso, entonces solamente voy a soltar tanto de serotonina o de dopamina, ¿no? Porque también, ojo ahí, a lo mejor hablamos de que si hay una baja, pues puede dar depresión, ansiedad, estrés, pero también si hay una alta, hablamos ya de euforia o de otras cosas, pues que tampoco ya son sanas, ¿no? ¿Cómo vamos a ver a una persona feliz 100% todos los días, 24/7, 365 días del año? Pues no, la verdad es que también daría un poquito de miedo, ¿no? Y también es uno de los neurotransmisores más relacionados con los trastornos de los estados de ánimo. Entonces, por ejemplo, en el trastorno bipolar, que no es lo que ustedes creen que es. Pronto vamos a hablar de eso. Exacto, pero tiene que ver mucho porque el trastorno bipolar se divide en dos aspectos importantes. Uno, que es el estado maníaco, que es donde todo el tiempo están eufóricos. Quieren hacer muchas cosas. A lo mejor el que padece un trastorno bipolar durante su estadio maníaco va a hacer muchas cosas. Puede cursar una doble carrera y hacerlo súper bien. Puede trabajar muchas horas y nunca cansarse, pero ahí viene la otra parte, ¿no? El estado depresivo. Puede estar completamente del otro lado. O sea, hay dos puntos importantes en el estado o en el trastorno bipolar, que la serotonina va a ser un aspecto súper importante a regular médicamente para que una persona con trastorno bipolar sea productivo tanto social como personal y en todos los ámbitos en los que puedan imaginarse. Al pasar a la siguiente hablaremos de la oxitocina, que es principalmente producida por el hipotálamo, que es el productor principal también de hormonas, y se relaciona mucho con la conducta sexual y reproductiva. O sea, a la hora de tener oxitocina también tenemos mucho que ver con tener relaciones sexuales, tiene mucho que ver en las mujeres con el parto. O sea, al producir cierta cantidad de oxitocina durante el parto, empiezan todos los procesos fisiológicos en la matriz, empiezan a haber contracciones y muchas otras cosas. En este neurotransmisor siempre me hace pensar en muchos de los capítulos de las temporadas más recientes de Grey's Anatomy, cuando llega la hermana de Andrew DeLuca, que es precisamente ginecóloga, y le dicen, ¿quieren inhibir un parto o quieren producir un parto sin tener que recurrir a medicamentos? Mastúrbala. Y eso la va a ayudar a secretar la oxitocina y empezar con su labor de parto. Así es, básicamente este neurotransmisor es el que dicen, chiquito, vente para acá. Y claro, o sea, creo que la alza de este neurotransmisor generalmente se da en las relaciones sexuales o en todo lo que nos pueda producir placer. Ver porno, comerme un helado que me encanta, también puede desatar oxitocina, y principalmente también conocida como la hormona del amor. ¿Por qué? Pues porque, pues sí, ¿no? ¿Qué les tengo que explicar de esa parte? Aparte, creo que es el neurotransmisor más primitivo que puede existir en nuestro cerebro. O sea, creo que es el que más, durante la evolución, más tiempo ha durado, ¿no? Entonces, es esa capacidad reproductiva de la oxitocina de decir, quiero tener relaciones con esta persona, o sea, lo deseo. Y así como la oxitocina está presente cuando queremos tener relaciones con alguien, o cuando nos queremos o cuando nos estamos masturbando, cuando tenemos un orgasmo, de esa misma manera, cuando nos llegan a romper el corazón, la oxitocina se va hasta el suelo. O sea, la oxitocina dice, yo no existo, ahí me voy, y se va. O sea, prácticamente así como cuando estamos enamorados, la oxitocina está hasta arriba. Cuando nos llegan a romper el corazón, la oxitocina se va, ¿no? O sea,
Y esta parte pues, de la oxitocina viene relacionada pues con el estrés, y cuando no tienen apetito sexual, también puede ser que exista una baja de oxitocina. ¿Por qué? Pues porque no se les está antojando nada, ¿no? Entonces es como de, ok, si son unas personas que saben que tienen una libido muy alta y de repente dicen, órale, como que ya no está pasándome nada por acá, pues puede ser que haya una falta de oxitocina en el cuerpo, ¿no? Y bueno, pues este neurotransmisor está relacionado completamente con los trastornos relacionados con la conducta sexual, que también vamos a hablar más adelante de ellos, pero que es súper importante porque, como lo ibas explicando, si no lo produces, tienes como gran... A lo mejor estás acostumbrado toda tu vida a decir, ¿sabes qué? No, pues no disfruto tanto las relaciones sexuales, no son un aspecto importante de mi vida, pero nunca nos hemos puesto a pensar que puede tener esta implicación fisiológica de no producir la oxitocina, que a lo mejor una persona que sí disfruta toda su conducta sexual de una manera más... Creo que todo tiene que ver con a lo mejor el hecho de cuánto somos más susceptibles al sexo, ¿no? Porque pues realmente muchas personas, como lo decía, son de que no, pues yo puedo estar bien si no tengo relaciones sexuales con mi marido, con mi novio o lo que sea, por 2 meses y no pasa nada, ¿no? Y al contrario, hay personas que no pueden estar ni siquiera 2 semanas sin tener relaciones. Y creo que también viene a ser, otra vez, creo que no les vamos a decir si está bien o si está mal, que sea mucho o muy poco. No, creo que así como somos diferentes en muchas cosas, también los niveles de neurotransmisores en cada persona suelen ser muy parecidos, pero sí son diferentes. ¿Por qué? Pues porque yo a lo mejor soy más deseosa de eso que Aranza, o al revés, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes explicar que yo de repente diga, ok, pues ahora sí, pues a lo mejor se te subió, pero es tú? Vamos a poner como en una balanza los neurotransmisores, ¿no? Si tu balanza siempre está 50-50, pues ese va a ser tu estado basal de una normalidad de cierto neurotransmisor del que sea, pero puede que llegue a alzar o puede que baje. Entonces, para la otra persona puede estar un poquito más abajo y ese va a ser su normalidad de ese neurotransmisor del día a día, ¿no? Y por un incremento diferente, pues va a tener ciertos estímulos y ciertas reacciones diferentes. Así como lo decías ahorita, así como tenemos este apetito sexual, pues ahí está la respuesta del por qué quita el estrés, ¿no? Así es. Y bueno, entonces, pues las siguientes van a estar muy, muy relacionadas, tienen como mucho parecido, pero son diferentes. Y la primera de ellas es la adrenalina, que creo que todo el mundo sabemos o hemos experimentado adrenalina en algún punto de nuestra vida. Y tiene que ver mucho con, o tiene mucho aspecto fisiológico, ¿no? Es sintetizado en situaciones de alto estrés, enciende muchos de nuestros mecanismos de supervivencia, hace que nuestro organismo acelere el ritmo cardíaco, dilate las pupilas, aumente la sensibilidad. Es también por eso que mucho de la que está fabricada es utilizada en los paros cardíacos. Entonces, al inyectar adrenalina, produce todo esto y favorece una mejor respuesta fisiológica, ¿no? Así es. Creo que cuando pasan todas este tipo de cosas como muy fuertes, es donde entra la adrenalina. O sea, prácticamente la adrenalina nos pone en un estado de alerta que dice, cuidado porque estás en peligro, te puede pasar algo o alguien está en peligro. Huye. Todos hemos escuchado la historia de la mamá que levanta el carro porque su hijo estaba abajo de las llantas de un coche y una mamá sola levanta el carro. ¿Cómo es posible? Adrenalina. Y no nada más cuando escuchábamos adrenalina, a lo mejor decíamos, pues es un proceso. No, es un neurotransmisor que dice, güey, mi hijo está abajo de un puto carro, ¿qué hago? Pues de a ver de dónde chingado saca la fuerza para levantar el coche, ¿no? Entonces, justamente este neurotransmisor también causa estrés. ¿Por qué? Porque al estar tanto tiempo en estado de alerta, pues es agotador. Entonces llega un punto en el que ya tanto estás así como con los pelos parados que pues te estresas, ¿no? Y si ustedes han escuchado también la palabra epinefrina, pues es justamente también como se le conoce a este neurotransmisor. Adrenalina es epinefrina. Así como tal. Y sí, hay muchas personas que son súper adictos a la adrenalina, ¿no? Que son todas estas personas que realizan deportes extremos, saltar del paracaídas, del bungee. Incluso esto de Six Flags, yo.
O sea, a mí me dicen, vámonos a brincar del paracaídas y yo, mire, ahorita, ya, ¿a qué hora? ¿A qué hora te veo? O sea, y hay muchas personas que realmente, pues, no, o sea, yo no la disfruto. Por ejemplo, yo, y creo que es un ejemplo muy fuerte, bueno, muy claro, es esta parte de que yo sería feliz en una motocicleta. Pero así, y es algo muy X, o sea, creo que es algo muy básico, que yo podría ser feliz con una motocicleta. Aranza ni de chiste se subiría a una. ¿Por qué? Porque a lo mejor sus niveles de adrenalina no llegan a ser tan altos tampoco, ¿no? Y también, vamos a ponerlo de esta manera, es una sensación placentera o displacentera para cada persona, dependiendo también la situación, porque puede que haya una alza de adrenalina en un accidente y ese ya no sería satisfactorio para mí, sería al contrario, ¿no? Entonces, todas estas actividades, si ustedes creen que les hace falta tantita adrenalina y que les gusta también, pues todas estas actividades hacen que se segregue muchísimo más este neurotransmisor. Así es, y bueno, pues su compadre o su comadre es mejor conocida como la noradrenalina, que pues también tiene que ver con todos estos procesos, ¿no? El estrés regula la frecuencia cardíaca, la capacidad y la potencia de la atención y la concentración, tiene que ver con la motivación, el deseo sexual, al igual que nuestro amigo la oxitocina, y con la ira. Es una parte muy importante de el sentirnos enojados, o sea, de tener cierta frustración al momento de realizar ciertas actividades. Este también es conocida como norepinefrina, que también es, recuerden que este como segundo nombre viene a ser como la versión sintética del neurotransmisor. O sea, yo sé que si ustedes han visto alguna serie de médicos, la que sea, han escuchado la palabra norepinefrina y epinefrina a fuerzas, ¿no? O si son médicos, no nos van a dejar mentir. Entonces, justamente, toda la secreción o toda la alta de este neurotransmisor, pues nos vienen a, básicamente, a decirnos, puedo hacer algo, lo decías, la motivación creo que es algo muy importante para ese neurotransmisor, y en la ira pues también necesitamos como del impulso. ¿Y qué nos da el impulso? Pues este neurotransmisor. Es muy importante también decir que una baja de este neurotransmisor provoca también síntomas de depresión y ansiedad, pero es muchísimo más la ansiedad, porque recordemos que como que la madre de la depresión pues es la serotonina, ¿no? Así es, y el estrés principalmente. Muchos de los trastornos asociados a estos dos neurotransmisores pues van a ser la ansiedad generalizada y pues el estrés postraumático, que ya hablamos de él, y si quieren saber un poco más está dentro de los capítulos de esta temporada. Mucho hemos hablado en este capítulo que varios neurotransmisores se llegan a dedicar o tienen en cierta forma que ver con el estrés, y hay que tener algo muy claro. Hay una hormona que es justamente la hormona del estrés, que la hormona del estrés pues es el cortisol, pero este como tal no es un neurotransmisor, ese sí es una hormona y se segrega cuando o en mayor cantidad cuando estamos estresados o muy estresados, ¿verdad? Entonces, muchos de los neurotransmisores que les hemos dicho tienen un poquito que ver con ello, pero realmente la que se encarga de eso pues es el cortisol y es una hormona. Así es, entonces, ya ven qué importante es aprender a identificar o aprender la función de los neurotransmisores en nuestro cerebro. Y bueno, pues, y el último de los neurotransmisores de los que vamos a hablar en este capítulo es la acetilcolina. Y pues este neurotransmisor básicamente controla la contracción muscular y activa la corteza cerebral. Mucho de las funciones cerebrales que se procesan es gracias a la acetilcolina. Si ustedes se dan cuenta, pues es muy importante porque con poca secreción de este neurotransmisor, pues hay muy poca función cerebral, y esto puede pues traer también muchas, o sea, son como que creo que muchas cosas que pues no funcionarían bien dentro de nosotros si este neurotransmisor no está trabajando al 100. ¿Por qué? Pues porque si activa la corteza cerebral, pues ya valió, ¿no? O sea, y también está muy relacionada con el contacto con nuestros músculos. Es súper importante para la movilidad y todos los aspectos como motores en nuestro cerebro. A pesar de que se segrega en el cerebro, tiene mucho de su transmisión en nuestra médula espinal. Entonces, eso también favorece mucho de nuestros
impulsos motores, el mover los brazos, los dedos, a lo mejor el parpadear, el respirar tan solo es... Sí, claro, al juntarse con tan solo ya que abarque todo el sistema nervioso central, pues es el hecho de que va a mandar las señales pues a todos lados, ya no nada más se queda como que en el encéfalo, sino que ya va a todos los músculos, a todos los nervios, a todos lados. Así que prácticamente tenemos este neurotransmisor pues por todo el cuerpo, mandando y recibiendo señales como loquito. Y una de las partes también importantes es, estimula el sueño y la vigilia y también la asociación. Al saber nosotros que tiene una función importante en la corteza cerebral y también principalmente en la corteza prefrontal, pues la corteza prefrontal es como lo más actualizado de la memoria RAM que tenemos en el cerebro. Entonces, pues es lo que va a permitir que nosotros podamos asociar todo, ¿no? Si ustedes le han dicho a un niño de 3 años, el rojo Ferrari, pues el niño se va a quedar así como de, ok, ¿no? ¿Por qué? Porque a esa edad todavía no tienen la suficiente interacción cerebral o en la corteza no es suficientemente evolucionada como para que él pueda dimensionar ese proceso de asociación, ¿no? A los niños les tienes que enseñar la pluma azul y tienen que ver la pluma azul. ¿Por qué? Porque si tú les dices, una pluma azul, pues el niño se va a quedar así como de, o sea, a lo mejor hasta se imagina una pluma de un ave, ¿no? O algo así. No tiene esa capacidad todavía de asociar. Y es algo importante de lo que se genera este neurotransmisor. Así es súper importante también en muchos de los aspectos psicológicos, porque pues como ya le hemos explicado, tiene que ver como con la activación y la desactivación, si lo podemos llamar así, de nuestros procesos. Y pues así como todos estos, solamente como recapitulando, pues realmente en bajas, en altas de todos estos neurotransmisores, es muy importante pues tenerlos como que niveladitos todos, como que todo amor y paz, por favor, porque pues algo llega a desordenarse, ¿no? Bien decíamos que con la acetilcolina, pues con todo esto de la contracción de los músculos y esto, pues se pueden dar parálisis cerebrales, parálisis faciales si hay una baja de acetilcolina o Alzheimer. También con la dopamina, pues el Parkinson, que es esta parte de que empieza a temblar, la persona ya no puede controlar sus movimientos. Una baja de dopamina, pues puede producir esto. La noradrenalina, ojo ahí, cuando hay una baja de noradrenalina, pues se puede llegar al TDA o el déficit de atención y pues eso es importante, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, y como en muchos otros trastornos, pues tiene algo fisiológico que muchas veces pues ni se enteran. De hecho, el medicamento más recetado para el TDA contiene noradrenalina. ¿Por qué? Porque es lo que necesitan para regular su comportamiento. Y pues solamente como con el que empezamos, pues la serotonina es el particular pues de la depresión, ¿no? Así es, entonces ahí la importancia otra vez de conocer todo lo que funciona en nuestro cerebro, cómo es que nosotros también trabajamos con el aspecto biológico y en conjunto con el psicológico, ¿no? Porque a veces pensamos que como psicólogos nos dedicamos solamente a trabajar ciertos aspectos de una persona o de un ser humano. O que muchas veces nos encasillan como en que hay los sentimientos y que habla y te curas y todas esas, y pues créanme que no, o sea, creo que es algo muchísimo más grande, muchísimo más allá, y pues también creo que por eso queremos también tocar el tema de la psicología de la salud, que si nos harían el honor, tenemos una persona que la verdad es especialista en ello, y pues estaría increíble como para que ustedes también entendieran pues hasta dónde puede llegar la psicología como tal, ¿no? Claro, es una de las disciplinas más multidisciplinarias que existen, entonces es momento de aprovecharlo y empezar a pues quitarle muchos de los estigmas que tiene la psicología y empezar a incluirlas día a día en muchos de nuestros aspectos, ¿no? Entonces dirán, ahora, ¿qué pasa o qué debemos hacer naturalmente para pues poder equilibrar nuestros neurotransmisores, trabajar de una manera mejor? Y pues lo mejor y lo más relacionado, a lo mejor me van a decir, esto es muy utópico, lo que me estás diciendo es imposible, pero pues vamos a trabajarlo y vamos a tratar de llegar a eso, ¿no? Y principalmente es
dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, a lo mejor practicar o estar en contacto con la naturaleza, practicar a lo mejor algún tipo de meditación, estar bien con los tuyos, hacer muchas cosas. Creo que mucho de esto es pues básicamente hacer lo que a ustedes les guste y lo que les produzca placer, porque pues eso alza muchos neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la oxitocina, ¿no? También si quieren tener relaciones sexuales para que digan, ay, pues es que como que ando baja de oxitocina, y ese puede ser su pretexto también, ¿no? Y ya acuérdense que eso de me duele la cabeza como pretexto, pues no, ya no funciona. Lo siento, hemos tirado el secreto mejor guardado de las mujeres. El tener relaciones es la mejor medicina para el dolor de cabeza. Sí, o sea, te puedes ahorrar la aspirina y pues mejor, mira, aunque sea en la mañana un rapidino o algo, pero pues de ahí sale, ¿no? Creo que todo lo que nos empieza a producir placer y esto es pues la fórmula, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando hay depresión? Pues justamente ya no podemos hacer ninguna de estas actividades que nos causan placer o que nos gustan. Entonces, ¿o qué queremos hacer? Comer chocolate. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo sabe que el azúcar incrementa también los niveles de dopamina y de serotonina. Entonces, pues el chocolate me va a subir el ánimo, o eso espero, ¿no? No siempre funciona, pues porque hay veces que ya es crónico, pero pues recuerden que existe el psiquiatra, el psicólogo, el terapeuta, y pues no estamos como a la deriva tampoco. Así es, y bueno, pues esperemos que sea un capítulo cortito, amigos, pues tratamos también de aligerarles un poco de los que ya habíamos estado hablando y pues empezar a prepararnos para la recta final, amigos. Quedan muy poquititos capítulos, nos da mucho gusto que nos sigan acompañando capítulo tras capítulo y pues esta vez les agradecemos mucho que hayan escuchado. Y pues como todos los capítulos, vengo a recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. En todas estamos como @CarpeDiemPodcast. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita si nos están escuchando en YouTube, o seguirnos si nos están escuchando en Amazon Music o en Spotify. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana, miércoles. Ahora sí, bye.